Como decíamos, primero que nada, buenos días, sus amigos de la firma Abogados Expertos en Medicina. Traen para ustedes una cápsula que ha sido motivo de pláticas, de críticas, de acuerdos a todo lo largo de la humanidad. El concepto principalmente de derechos humanos. Este concepto, como ustedes saben, desde que el hombre es hombre, siempre ha buscado un estatus que le permita conservar y que su dignidad sea bien valorada, bien recibida y que sirva de un elemento que permita la sana convivencia entre todos los seres humanos. Hay otros puntos como el respeto, desde luego, la educación, la salud y todas aquellas cosas que como una herramienta nos permitirían o nos permiten vivir en sociedad y de manera individual en los mejores términos posibles. Esta búsqueda eterna de la libertad, pues ha pasado por muchos términos, desde los estados mejor organizados, como el estado egipcio, el estado chino, el estado romano sobre todo, por hablar de los elementos más cercanos a nosotros. Hemos visto cómo dentro de ellos ha existido siempre la búsqueda de estos estándares de igualdad, de sana convivencia, de derechos a la salud. Y por qué no decirlo de una forma tal que todos pudiéramos encontrarnos en condiciones ideales para poder disfrutar la vida. Imagínense ustedes lo agradable de vivir con un salario saludable que permita cumplir con todas las necesidades del ser humano, con una casa, con una educación. Prácticamente de pronto nos parece que es una situación utópica por lo difícil que sería de conseguirla. Pero esa ha sido la lucha en realidad como base central del concepto de los derechos humanos. Esta búsqueda de igualdad pues ha pasado frente a esquemas de sometimiento humano. Simplemente si recordamos lo que pasaba en la Edad Media o en la Edad Antigua, en donde los esquemas de convivencia pues estaban basados en la violencia, porque prácticamente veíamos cómo el predominio estatal era de estados guerreros, de estados conquistadores, que buscaban de alguna u otra manera someter a sus vecinos cercanos y lejanos de ser posible, para lograr un desarrollo y una tranquilidad en ese tiempo, tomando los bienes de otros. Esa observación que ha sido calificada por filósofos, políticos, sabios, eh, maestros de todos tipos, ha ido formando una serie de normas, de principios que empiezan a cristalizar aproximadamente después de la Revolución Francesa. Ustedes recordarán que los principios iniciales de la Revolución Francesa, una vez esta concluida, tratando de buscar el beneficio de, de la sociedad, pues eran principalmente tres: los conceptos de igualdad, de libertad y de fraternidad, y que de alguna manera constituyeron los derechos humanos de primera generación. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita el hombre para sobrevivir es su libertad. Después de esto, debe haber un concepto de igualdad para poder compartir beneficios, compromisos, obligaciones, y que permitan un crecimiento en el que también exista el concepto de beneficio para todos, para el bien común. Y tenemos así que los derechos humanos de primera generación, derivados de la conclusión de la Revolución Francesa, pues se conocieron como libertad, igualdad y fraternidad. Conceptos que a lo mejor no hemos todavía conseguido, pero pues que son los elementos de búsqueda con los que trabajamos en este terreno. Los conceptos de derechos humanos, como ustedes bien saben, no siempre han tenido el nombre o la connotación que les damos en la actualidad. Después de la Revolución Francesa decíamos que pudieron acuñarse como tal, pero anteriormente pues han existido intentos de beneficio social, eh, en 1130 y tantos, algo así. En Inglaterra existió cierto
brote de levantamiento que ha sido plasmado en diferentes películas del cine, en donde se ven que hubo ya líderes que pretendían encarar a las autoridades, en ese tiempo pues al rey, que era la máxima autoridad, para solicitar el beneficio de las sociedades. Generalmente sin éxito, porque todas las personas que se levantaban en armas buscando un bienestar social, pues generalmente eran sometidos y terminaban en muy malas condiciones. Esto no ha hecho que la búsqueda de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y muchas otras situaciones de beneficio social se suspendan. Pero sí podemos decir que estos derechos humanos han ido compartiendo diferentes esquemas, algunas veces de conflicto y algunas veces de beneplácito, que permiten la instalación de los mismos en las sociedades. Debemos mencionar también que de la época de la Revolución Francesa hasta nuestros días, pues ha habido dos brotes importantísimos de daño social que se ven en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, una vez concluida la Primera Guerra Mundial, pues se pensaba que ya la violencia en contra de países débiles o de otros países que eran sometidos por el que en ese tiempo se consideraba por sí mismo el más fuerte, se pensaba que una vez concluida la Primera Guerra Mundial, pues se terminarían estos grandes problemas, ¿no? Pero, pues, ¿cuál sería la triste realidad de 20, 23 años después, a través de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a iniciar otra confrontación, ahora sí con una gran cantidad de muertos, de penas? Se habla de que posiblemente hubo alrededor de 60 millones de defunciones como efecto de la Segunda Guerra Mundial en el terreno de los aliados, y si no me equivoco, parece ser que el 50 millones fueron otorgados por los países soviéticos. Y ahora, bueno, pues han cambiado su geografía, pero que en ese tiempo pues, tenían unos límites muy grandes y muy amplios, y recordaremos que las etapas de intento de conquista más sangrientas, pues fueron llevadas a cabo por la invasión alemana a la Rusia, ¿no? Este concepto que nos conduce a considerar lo que pasaba en Alemania, pues nos hace dar cuenta de que simplemente los derechos humanos en Alemania pues existían quizá solo para los nacionales, ¿no? Y no se tenía ningún respeto para el exterior porque pues la idea era de conquistar el exterior. Quizá este planteamiento nos hace ver que una primera organización de los conceptos de derechos humanos pues se iba a enfrentar después de que termina la Segunda Guerra Mundial con el hecho de que, por ejemplo, los ahora conquistados, que en un principio eran los conquistadores, el, los juristas alemanes, los abogados alemanes, pues habían organizado un concepto de positivismo más allá del naturalismo, que se había agotado, entre comillas, antes de la Revolución Francesa, que tenía ahora características muy peculiares, ¿no? Porque en este positivismo alemán de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el concepto de libertad, pues indudablemente no era generalizado, no se aplicaba a todas las sociedades y era una herramienta de conquista, ¿no? Al que no puedo darle la libertad, lo voy a someter. ¿Y a quién no le he podido dar la libertad? Pues a mis enemigos de alguna manera, cuando menos en el ejercicio de las labores de la guerra. Y esto nos hacía pensar que si bien hemos aprendido muchísimo de los juristas alemanes, ellos también eran sometidos por una serie de organización y de pensamiento que artificialmente distaba mucho de la búsqueda inicial de los derechos humanos. El hecho de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, el recuento de las víctimas, el recuento de los daños y las consideraciones de todo lo que hipotéticamente no debió haber pasado, comenzó a desarrollarse y a lo mejor también un poquito después de las reflexiones secundarias a los juicios de Nuremberg y más otros juicios más, que mostraban los excesos del presunto conquistador
que al final de cuentas había sido sometido, pero que mostraban un gran daño sobre las sociedades. Y esto, desde ahí, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues nos hace pensar, o hizo pensar a las personas de esa época, que había que organizar la convivencia sana, que había que organizar el derecho, que había que organizar las corrientes de pensamiento para que ahora ese tipo de masacres dejaran de suceder en este mundo. A lo mejor ese tipo de masacres pues han dejado de suceder en la magnitud que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero la existencia de los mismos derechos humanos lamentablemente no ha podido cumplir con el solo hecho de que se hayan suspendido otras guerras, de que las sociedades humanas tengan mucho de igualitarias, de ventajosas para sí mismos. Y en fin, son planteamientos que quizá son paralelos al desarrollo de los derechos humanos, pero que no son, en este momento no son materia del análisis al que queremos llegar con estos conceptos. Recordemos que antes de la Revolución Francesa, con el gran peso del justnaturalismo, veíamos que el justnaturalismo se acercaba más bien a conceptos moralistas, si quieren, algunos autores dicen que hasta un poquito religiosos. Pudiera ser, porque la religión era el ejemplo de la moral, con los defectos o no defectos que pudiera tener, pero en sus términos generales, el justnaturalismo pues buscaba la aplicación de conceptos morales. En contraste, después de la Revolución Francesa, surge el positivismo un poquitito más rígido en cuanto a su aplicación, pero que nos dice, bueno, pues las normas de convivencia van a ser escritas y en adelante el derecho positivo se va a basar exclusivamente en el cumplimiento de estas normas. Entonces, como que al parecer para algunos autores se pierde la reflexión que otorgaba el análisis moral del justnaturalismo. En fin, al parecer, de pronto, después de la de la Revolución Francesa, una vez que empieza a reforzarse la idea de generar el concepto de derechos humanos y a su vez de la aplicación de estos derechos humanos al bienestar social, como se plasma por muchos autores tan brillantes que en esa época comenzaron a construir las bases de estos derechos humanos. Y vemos también que el concepto de derechos humanos comienza a enfrentar también la existencia de autores, de grandes juristas, que estaban en contra del concepto de derechos humanos. Parece ser que lo que sí es indiscutible es que existe una unidad, una tendencia a unir el concepto moderno de derechos humanos a las sociedades. Se busca, dirían algunos autores, un concepto histórico de modernidad que pueda superar crisis y que pueda hacer que se olviden las grandes tragedias de la humanidad. Y esto, pues hay que reducirlo a su escala más pequeña para aplicar individualmente a cada hombre dentro de las sociedades los beneficios que pudieran otorgar estos llamados derechos humanos. Y vemos así que, como ya lo habíamos mencionado, que en la evolución de los derechos humanos surgen autores con una carga justnaturalista, es decir, muy apegada a los conceptos de moralidad, que no estaba mal, pero que no aceptaban otras propuestas y que negaron la posibilidad o la conveniencia del discurso de los derechos humanos. Algunos otros lo aceptaron, proponiendo así más bien que los derechos humanos debían replantearse, no aceptarse ciegamente como se propusieron en un principio. Entre los autores que más criticaban la organización de los derechos humanos está un filósofo, un maestro, jurista francés de gran trascendencia en la enseñanza del derecho de su época, Michel de Villy, es que ejerció una influencia muy poderosa, como siempre sucede, en otro de sus alumnos, Javier Herbada, quien en un principio compartía los pensamientos de Michel de Villy, pero que progresivamente él se fue alejando de los conceptos iniciales para considerar que los derechos humanos sí podían existir,
sí tenían una personalidad propia y sí ofrecían ventajas a la humanidad. Dentro de los criterios en contra que estableció Michel Denis, él decía él estableció 5 críticas importantes a los derechos humanos. Estas críticas, como las vamos a ver, pues pueden ser incluso hoy mismo debatibles, pero en esa época pues fueron trascendentes al grado de que fundaron una escuela de todos aquellos que estaban en contra de los derechos humanos. Y fíjense ustedes, ¿por qué la gente estaba en contra de los derechos humanos? Hay muchos conceptos que ha introducido el derecho o la práctica del derecho pensando que son de bienestar social, pero algunas personas consideran que no tienen tal beneficio social. Y ese fue un punto de los derechos humanos en donde autores tan trascendentes como Carlos Marx, lo recordarán ustedes por su obra El Capital y muchas otras obras que fueron la columna vertebral de la construcción del comunismo. Él decía, Carlos Marx decía que los derechos humanos pues, no eran trascendentes para la sociedad porque eran una creación de los burgueses, ¿no? Él decía, los conservadores crearon estos principios en contra del bien común y no debemos tomarlos en cuenta. Dentro de todas las virtudes que tuvo Carlos Marx, al parecer, estas críticas a los derechos humanos fueron un poquitito de errores en el gran impacto de su pensamiento como un efecto de modificación social. Recordarán ustedes que el pensamiento del comunismo, bueno, pues cuando menos en mucha época, tuvo una gran trascendencia porque prácticamente nos hizo que pareciera que había dos mundos, ¿no? Como en palabras de Marx, el capitalismo y el socialismo. Pero en realidad los derechos humanos pues no tenían mucho que ver con la creación de la burguesía, porque en realidad, a final de cuentas, si la aplicación de los derechos humanos era un beneficio universal, pues esto indudablemente era de beneficio para el pobre, para el rico, para el mediano, para todo mundo en general, ¿no? Después, Michel Debily decía también que los derechos humanos son contradictorios. Decía que cada uno de los derechos del hombre es la negación de otros derechos del hombre y practicados separadamente cuando se ejercían estos derechos humanos de manera individual, pues eran susceptibles de generar injusticias. Entonces ya el concepto filosófico ideal de beneficio social se perdía y se diluía porque, como decía este gran filósofo francés, se perdía la intención original de los derechos humanos. Él también decía que estos derechos son indeterminados porque de pronto dijo, pues carecen de límite y de medida que permita establecer qué cosa es de cada quien. Seguramente, no sé si este tipo de interpretaciones eran propias de las características sociales de la época, pero pues como quiera que sea, el maestro de Billy tenía muchos adeptos. También decía que los derechos humanos son interiores, es decir, carecen de la nota de exterioridad que caracteriza a todo derecho. Pues ahí también, bueno, hoy veremos que seguramente esto puede interpretarse como un error en este momento. Y en la última propuesta del maestro Michel Debily, criticando las características de los derechos humanos, él decía que no pasan de ser meros ideales, ¿no? Él decía, a lo mejor como lo dijimos al principio de la plática, que tenían una gran carga de conceptos utópicos que más bien a veces eran mal utilizados como proyectos políticos, mal utilizados en relación con la sociedad, ¿no? Porque pues, al ser de beneficio como proyecto político, pues beneficiaban a algún núcleo de la población. Y a su vez, él decía que esta característica de que no pasaran de ser meros ideales, pues no les permitía tener un cuerpo jurídico. Además, por otro lado, decía, son parciales, por ser una expresión del grupo que se encuentra en el poder. En fin, un poquitito analizando las propuestas de Javier Hervada, el alumno de Michel Debily, nos acordamos un poquito lo que pasa con el derecho según Dworkin. Ustedes recordarán que Dworkin, pues, es alumno del maestro Hartz.
un tipo increíble. Yo en particular admiro mucho a Hart, a los dos, a Dworkin también. Hart resulta que antes de la Segunda Guerra Mundial, muy poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, quiere ser abogado, pero estalla la guerra, se acaban las escuelas, existe una gran desorganización social desde el punto de vista de la educación, y total que pues él no puede encontrar una escuela que funcione adecuadamente, que lo permita recibir en ese momento. ¿Cómo reacciona Hart ante esa dificultad? Lo que él hace, dice, bueno, pues yo quiero ser abogado, se pone a estudiar, se entera cuál es el programa de lo que estudian los abogados, lo aprende, lo desarrolla, termina la guerra, solicita su ingreso a una escuela de derecho en Inglaterra y no tan solo le permiten ingresar, sino que de inmediato se gradúa incluso con honores. Vean ustedes lo valioso del estudio del maestro Hart. Hart trabaja un poquitito con Dworkin sobre varios tópicos, pero en especial el concepto de los casos difíciles y los casos sencillos que se ven en los tribunales. Entonces, desarrollan una serie de conceptos pues, para atender más a los casos difíciles, porque se supone que los casos fáciles pues eran de resolución inmediata. Entonces, ¿qué quedaba? Los difíciles. Y a partir del análisis de los casos difíciles se desprenden dos o tres conclusiones. La primera de las conclusiones, y que fue una idea que se fijó mucho en los conceptos de Dworkin, es que él decía, la verdad es que los jueces de esa época, de ese lugar, abandonan un poquito las normas jus positivistas y jus naturalistas, porque los jueces hacen derecho. ¿Cómo hacen derecho? Resuelven determinadas situaciones que no están consignadas en ningún código y ellos diseñan la manera de resolverlos. Luego entonces hacen derecho, ¿no? Pero ¿cuál era lo criticable de hacer derecho? Bueno, pues que muchas veces el desarrollo, el proceso, las conclusiones de ese derecho no tenían ninguna utilidad de beneficio para las personas involucradas en esas situaciones, en el caso concreto. Y lo interesante de esto es que Dworkin hace un gran estudio del tema, amplía muchos conceptos, pero una de las conclusiones más interesantes y que actualmente utilizamos en gran medida es que Dworkin establece de alguna manera o perfecciona en contra de la crítica hacia los jueces que le hacía su maestro Hart. Dice, alguien, por así decirlo, podemos decir que alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo vas a resolver esa condición de los jueces de hacer derecho? Y él contesta, pues necesitamos una herramienta para que los jueces se apeguen a la ley y respeten las normas. Y esos elementos, en ese momento, él le llamó principios. Y estableció como consecuencia que los principios son una serie de herramientas que nos permiten manejar la ley sin abandonar sus límites, sin excederse en sus resultados y sin generar conductas que perjudiquen a todas aquellas personas que buscan la justicia a través de la autoridad y que en lugar de esto reciben conclusiones de los jueces que muchas de las veces son más injustas que la propuesta misma o que el reclamo inicial que tenía la persona que había solicitado sus servicios. Como podemos ver, quizá esta propuesta de Dworkin pues pudiera tener algunas cosas criticables, de hecho las tiene, porque hay una buena cantidad de personas, de juristas, que no están de acuerdo con su forma de pensar. Pero si analizamos cómo ha sido la evolución de la humanidad en todos estos conceptos, veremos que retomando nuevamente el concepto de los derechos humanos, pues también Aristóteles creía que eran una creación de la burguesía para consolidar sus pretensiones. Ya nos vamos dando cuenta que esta es una idea que también después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Revolución Francesa, hubo una serie de críticas intensas, por ejemplo, para la figura del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque las gentes que estaban en contra de la creación de esta figura decían, no, lo que sucede es que el Ministerio Público es una figura que legaliza el apoyo de la burguesía. A lo mejor lo hacían, ¿no? Digo, dada la época, pues a lo mejor el Ministerio Público era una figura de muchos beneficios,
y que desgraciadamente le permitía desviarse de la justicia. A lo mejor esa era la crítica y por eso se decía que el Ministerio Público era una creación de la burguesía para apoyar sus puntos de vista. En realidad, hoy en día, pues tenemos que ir aprendiendo todas estas riquezas de la evolución de los derechos humanos, del derecho mismo, e ir sacando conclusiones sobre cuáles son las cosas que nos van a ayudar más en beneficio de las sociedades. Decíamos que Javier Hervada, pues un alumno muy allegado al maestro Michel Devilly, inicialmente comparte sus ideas, pero posteriormente, a medida que pasa el tiempo, él mismo va generando una serie de conceptos en contra de la visión de su maestro. Y pues él, como filósofo, entendemos que el derecho durante mucho tiempo fue cuestión de juristas, pero después al irse ensanchando el nivel de su concepto de ciencia, pues se fueron anexando otras disciplinas no menos importantes, sino que más bien hicieron cuerpo con el derecho y hasta la fecha. La filosofía del derecho sigue siendo un campo de investigación y de aplicación muy amplio. En fin, el caso de Javier Hervada, él era un filósofo que, como decíamos, siguió muy de cerca los puntos de vista de su maestro, Michel Devilly, y decíamos que al final de cuentas se aparta de ellas, porque no acaba de encontrar 100% una razón absoluta para desconocer la validez del concepto de derechos humanos, entre otras cosas, porque las diferencias que tuvieron ambos se caen en diversos puntos de la ciencia. En el caso de Javier Hervada, pues él considera que alrededor de la década de los 70 no se había desarrollado una teoría sofisticada en relación con los derechos humanos. Aquí pensemos que, a pesar de ser tan amplio en la historia el concepto de derechos humanos, pues a partir de 1948, cuando se organizan las Naciones Unidas y muchos puntos de defensa de las sociedades, pues se supone que ya tenemos un conocimiento científico que sustenta la búsqueda y la construcción del concepto de derechos humanos. En este tiempo, digamos que para Michel Devilly y Javier Hervada, había un poquito de dificultad para aceptar el concepto de derecho subjetivo, porque la aceptación del concepto de derechos humanos supone que haya una concepción en el discurso jurídico en el que es importante la idea del derecho subjetivo, que en las críticas iniciales de Michel Devilly habían estado presentes con la intención de considerar que la cuestión de desarrollo de los derechos humanos pues eran utópicos y un pensador muy grande, Hans Kelsen, que acaba de dar un verdadero golpe a la teoría de los derechos humanos en ese momento. Kelsen trató el concepto, una serie de conceptos interesantes y de conceptos importantes. También le parece que es bastante difícil crear elementos de beneficio social, crear elementos de desarrollo social y puntos de equilibrio que pudieran acabar con las controversias sociales. Él decía que es sumamente difícil poder llevar a cabo una vida equilibrada que beneficie a la sociedad y que por lo tanto los derechos humanos como están planteados son bastante difíciles de aceptar porque no va a existir tal beneficio. Retomando de nuevo, Javier Hervada dice, pues hay derechos subjetivos que son cosas justas y los hay que son manifestaciones de cosas como derecho, que como derecho son manifestaciones del mismo derecho. Y aquí vemos que hay una conjunción del positivismo y del naturalismo, porque el naturalismo dirigido hacia la concepción moral del derecho, quizá pudiera decirnos que hay derechos subjetivos que son cosas justas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del positivismo, en el que hay que aplicar la ley como está escrita, posiblemente ahí a veces consideramos que la aplicación del derecho es injusta. De cualquier manera, el derecho subjetivo no es un factor jurídico independiente y distinto del orden jurídico, para nada. O es
derecho o es una manifestación del derecho, eso no hay duda. Se sigue de lo anterior que se dice, de lo anterior que el derecho o la cosa justa. Y acuérdense cuántas veces se pregunta uno, ¿no? Si hablamos de legalidad, si hablamos de justicia, son cosas filosóficamente muy difíciles. Pero bueno, aquí, por ejemplo, para el maestro Esbada, él dice que el derecho y la justicia son completamente compatibles. Luego entonces, cuando él comienza a criticar un poquito el trabajo de su maestro, supone que sí es posible aceptar la existencia de los derechos humanos en beneficio de la sociedad. Los derechos humanos en general se van considerando poco a poco, estamos hablando del siglo pasado, como una realidad. La presencia de los derechos humanos en el discurso jurídico, ético, político, social, se convierte en una realidad. Resulta significativo en ese sentido, continuando con Javier Cervada, quien a su vez pues era recopilador de múltiples documentos relacionados con los derechos humanos y además un promotor de esta labor que a la fecha pues sigue desarrollándose, ¿no? Y permiten hablar de una materia común, de un derecho común, que hoy en día pues tiene mucho que ver con los derechos constitucionales en todos los países. Para Javier Dervada, ya casi finalmente, vale la pena insistir que los derechos humanos son una realidad en contra de lo que proponía su maestro, ¿no? Que constituyen uno de los puntos de partida necesarios para la reflexión jus filosófica. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es algo real, ¿no? Necesitamos un gran conocimiento del derecho para iniciar con la reflexión de los derechos humanos. Y él mismo se preguntaba, ¿qué realidad debe tenerse en cuenta para elaborar el concepto de derecho? ¿Cuáles son los datos de los que hay que partir? Y pues como conclusión, él decía que la respuesta en su caso pues no ofrece dudas. Si la realidad a tener en cuenta, no como punto de llegada, sino de partida, es todo aquello que la conciencia jurídica ha tenido y tiene como derecho, indudablemente los derechos humanos deben ser tomados en consideración. A pesar de que hay diferentes críticos de este sistema, de este punto de vista de los derechos humanos, pues vamos entendiendo que la verdad, a pesar de que son conceptos con una gran aceptación en nuestros días, al principio de su evolución generaron mucha controversia que se ha ido, digamos que decantando a favor de algunos aspectos de los derechos humanos. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas critican la aplicación de los mismos, critican la selección y la identidad de los derechos humanos con la ley, pero cada vez menos gente está en contra de su aplicación como un factor de beneficio. Indudablemente tendrán que ser replanteados en algún momento de la evolución, en algún momento de la historia, de eso no hay duda. Ustedes estarán de acuerdo que se observan elementos muy significativos, muy llamativos del derecho, a medida que estos van cambiando de aplicación, de utilidad, en su concepto operativo y algunos incluso desaparecen. Así que pues no tenemos que dudar, no tenemos la menor duda de que el concepto de derechos humanos va a tener que seguir avanzando y seguramente en algún momento algunos puntos se irán replanteando. En este momento encontramos que los derechos humanos cada vez reciben más fortaleza y parece ser que de alguna manera sí se acercan al beneficio social y al beneficio común. Aunque los derechos humanos están muy relacionados con el derecho constitucional, bueno, pues no podemos negar que simplemente la aplicación, por ejemplo, del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que nos habla ya claramente en uno de sus extremos, que muchos de los elementos que se llevan a cabo sin respetar eh, los derechos humanos, pues ya nos dan una forma de comportamiento que se califica como ilícita y va aparejada de lo que pasa con la ley, ¿no? ¿Qué pasa con todos aquellos medios de prueba o datos de prueba que no se obtienen respetando la ley? Pues caemos en el siguiente párrafo del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de una conducta ilícita. Como podemos ver,
es una gran necesidad ir considerando cada vez más que estos puntos son bastante interesantes para el beneficio y para la convivencia humana, aún sin dejar de aceptar que todavía hay críticos de algunas posiciones o de algunos elementos que instrumentalizan a los derechos humanos en un beneficio para quien en algún momento dado los niega. Ahora bien, hay muchas preguntas que podemos hacernos. A veces dicen los estudiosos de la materia que hay más preguntas que respuestas, pero bueno, hagámonos algunas preguntas. ¿Cuál es la base que permite distinguir a los derechos humanos del resto de los derechos? Porque esto es una crítica, ¿no? Hay quien dice, ¿y para qué derechos humanos? ¿Y los otros derechos qué les hacemos? ¿No? ¿Por qué los derechos humanos? Es otra pregunta, y no más bien los derechos sin más, que es algo que han propuesto muchos estudiosos. La pregunta por el fundamento de los derechos humanos ha tenido dos respuestas básicas. Por un lado, la de algunos autores que han sugerido dejar de lado el problema, quien dice, pues no discutamos, simplemente hagamos que se desarrollen, que se apliquen, que tengan el poder necesario para convertirse en una herramienta de beneficio. Y tenemos, por ejemplo, la postura de Norberto Bobbio. Él, por ejemplo, dice que se trata de una cuestión que a veces ha perdido todo interés en el consenso que se generó en torno a los derechos en la Declaración Universal de 1948. Bueno, este punto de vista indudablemente que no es crítico porque habíamos dicho que la tendencia de los derechos humanos es a la evolución. De hecho, veamos la historia y los derechos humanos han evolucionado y no hay por qué dudar que seguramente tendremos en un futuro, no sé si cercano, lejano o intermedio, una serie de modificaciones que se van a dar. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian, porque los principios cambian, porque la educación cambia, porque las necesidades de convivencia cambian. Y no hay ninguna duda que estos derechos humanos, como se han modificado desde hace, que son 52, 76 años, pues no tienen por qué no cambiar, ¿no? Y estaríamos de ahí de acuerdo con Norberto Bobbio, quien promueve que necesariamente pues van a cambiar. Estamos totalmente de acuerdo con su pensamiento. Esto tiene que cambiar por razón natural. Después de esto, bueno, debe haber un acuerdo amplio donde no resulta necesario preguntarse el porqué de esta aceptación de los derechos humanos, si pensamos que son un beneficio social. Pero decíamos que sigue habiendo críticas o opiniones, algunas de ellas un poquitito más extremas, y tenemos algunas opiniones de mucho peso, como la del maestro Bátimo, el maestro Rorty, quienes niegan incluso que sea posible hablar de fundamentación. Ellos dicen, bueno, ¿y en dónde realmente con elementos de peso, dónde vamos a poner el valor de los derechos humanos? Y eso sucede cuando se discute sobre si existe o no un derecho a la vida desde la concepción o sobre la eutanasia. Ustedes recordarán, por ejemplo, que hablando de aborto o de privación de la vida intrauterina, pues hay quien dice que debe tomarse como vida al producto de la concepción a partir de las 12 semanas, en algunas otras legislaciones después de un periodo más prolongado. Pero si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un médico, ¿desde cuándo tiene vida el producto de la concepción? Seguramente les va a contestar que el producto de la concepción es el resultado de la unión de dos células vivas que son partes de otro ser humano, que a lo mejor filosófica o éticamente van a dar el sustento al concepto de familia, ¿no? Porque dos personas, una persona presenta su óvulo y la otra su espermatozoide, y conducen a otra generación, a una generación de vida. Esa parte, vista desde un punto de vista biológico, nos diría que, por ejemplo, privar de la vida al producto de la concepción, pues eso se hace desde que existe, porque es un ser vivo, ¿no? Y realmente ahora, cuando lo vemos desde el otro punto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista que pudiera tener idea de muchos aspectos que le dieran este valor tan discutido, pues vemos entonces que hay muchas discusiones, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, como derecho con la eutanasia?
Bueno, la eutanasia, ¿se acuerdan ustedes que es una forma de muerte asistida en casos muy particulares, en aquellos casos donde a través de enfermedades graves, por ejemplo, como el cáncer, en el que llega un momento que lamentablemente ya no hay más que ofrecer, ya no hay más que ofertar, porque se ve cuando en cáncer, cuando decimos que ya no hay nada más que ofrecer. Bueno, pues en el momento que vemos que hagamos lo que hagamos, que usemos medicamentos, que usemos radioterapia, que usemos cirugía, que usemos lo que haya, si nosotros vemos que la enfermedad sigue progresando y ya se ocupó de bloquear la mayor parte de las funciones vitales y ya prácticamente, como alguien dice por ahí, lo que nos queda es una persona que está como un vegetal, pues ya en las condiciones actuales y con los elementos que tenemos, pues hay quien dice que ya no hay que ofrecer y que ya el fin de la vida está muy cercano. Igual, ese es un punto con altos elementos de discusión desde donde quiera que se vea. De hecho, yo no estoy a favor ni en contra, simplemente lo mencionamos porque es un elemento que nos hace entender de una manera particular el concepto de derechos humanos. Y vemos que, pues en realidad en ocasiones no parece sencillo dar con soluciones a problemas de este tipo. Entre otras cosas, porque ya lo mencionamos, simplemente no hay consenso entre todas ellas, ¿no? Y si consideramos que los derechos humanos son producto de la democracia, son producto de un acuerdo común, híjole, ahí es donde empiezan las batallas individuales y las batallas conceptuales, porque el no haber consenso bloquea muchos aspectos de la conclusión que pudiera llegar a un beneficio social. Claro, también hay que aceptar revisando la historia que a veces las conclusiones secundarias a un consenso, pues no siempre son las más benéficas, pero si en este momento esa es la herramienta principal para que llevemos a cabo esta forma de análisis y de conclusión, pues tenemos que estar apegados a la ley, a las normas, y tenemos que llevar a cabo estos conceptos de esta manera. Esto de alguna manera nos explica el resurgimiento de un conjunto de enfoques que afronta la tarea de buscar un fundamento para los derechos humanos. Claro que si analizáramos cada uno de los derechos humanos, la vida, la educación, el derecho a la salud, lo que ustedes quieran, indudablemente que vamos a encontrar puntos de choque, puntos de quiebre, que todavía requieren un estudio concienzudo, muy intenso, muy serio, porque no son capaces aún de resolver del todo las dudas, las críticas y la posible afectación de bienes que pudiera generar una mala aplicación, por mucho consenso que haya, de algunos de estos derechos humanos. Estas posiciones de búsqueda de algún fundamento, pues pueden o se han dividido históricamente en dos tipos, ¿no? El primer grupo lo componen autores inspirados en Kant. Se acordarán ustedes cuando estudiamos la dogmática del derecho penal, después de los clásicos, pues tenemos a los neocantianos. Ahí nos ubicamos en la concepción de dónde buscamos las ideas de Kant. Estas ideas basan la dignidad de las personas en la autonomía, entendiéndose como capacidad de moralidad o capacidad de darse a sí mismo normas morales. El fundamento de los derechos estribaría entonces en que hay algunos seres capaces de elaborar planes de vida, capacidad que otras personas parecieran no tener, y ahí vemos, por ejemplo, a los delincuentes, ¿no? Pareciera que no tienen o no pueden establecer normas de vida. Hay quienes incluso concretan un poco más y afirman que los seres dignos son aquellos que tienen capacidad verbal efectiva. Y aquí nos acordamos un poquito de la antigua Grecia y vemos incluso de los críticos de la democracia, ¿no? La democracia pues era o debería ser más bien un privilegio para el ser pensante, para el ser académico, para el ser científico, para el ser que sea capaz de construir una serie de preceptos morales que le permitan vivir con la sociedad. Esto, de todas maneras, pues ha sido criticado a lo largo de la historia, pero ese era un concepto muy válido en la antigua Grecia, ¿no? Donde ellos decían, pero ¿por qué fulanito va a ser igual a mí? Si pues si él no fue a la escuela, él no ha estudiado, él no trabaja.
él es un nini, ¿por qué va a ser igual a mí? Entonces, ahí pues teníamos una serie de conflictos que a lo mejor pues todavía por ahí andan flotando en el ambiente, ¿no? Pero si cerramos los ojos a todos estos cambios y decimos en sentido estricto, no, todos somos iguales y todos somos parejos y todos debemos convivir de la misma manera, como parece que sucede actualmente, bueno, pues tendremos que hacerlo, pero no deja de existir en el medio ambiente una serie de críticas a esta forma de pensamiento. Nuestra intención no es tomar partido por ninguna de ellas, ¿no? En realidad solamente hacemos un recuento histórico del camino que ha tenido que pasar la evolución y la consecución del concepto de derechos humanos. Siguiendo por este camino, los seres humanos entonces pues quedan divididos en dos conjuntos. El de las personas, seres humanos autónomos, y el de quienes son seres humanos, casi biológicamente hablando, pero no son personas. Entonces hay un segundo grupo de autores que propone el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos, más allá de su grado de autonomía o de evolución. Lo hacen luego de criticar a los autores del primer grupo. Esa crítica, dicha con mucho, como dijera, con mucho peso moral, consiste en afirmar que la asignación a los derechos de un fundamento débil, por ejemplo, la posesión de la autonomía, que puede o no darse, impide postular su respeto absoluto, tal como lo han hecho en la práctica la totalidad de los tratados internacionales de la materia. Es decir, impide postular un respeto absoluto. A veces, estos autores dicen que muchos de los tratados internacionales, al haberse generado de un conflicto, no han tenido el tiempo para analizar exactamente qué pasa con el resto de la humanidad o cómo pudieran buscarse tratados internacionales en ausencia de conflictos. En fin, este es un punto que seguramente seguirá en estudio y cuando tengamos alguna información al respecto, indudablemente que la transmitiremos. Regresándonos un poquito a la historia y observando lo que hacen algunos grandes hombres, recordemos que pues es Thomas Hobbes quien con toda claridad plantea en su Leviatán la idea de que las personas tienen derechos naturales, de que existe prioridad de los derechos sobre los deberes, y presentará la primera teoría contractualista basada en el paso de un estado de naturaleza, donde los individuos poseen el derecho natural a la autopreservación, es decir, a la vida, a un estado civil donde los súbditos ceden sus derechos al soberano. Pero sin la teoría de Hobbes, los ciudadanos ceden sus derechos al conformar la sociedad civil. Con John Locke, quien vivió de 1632 a 1704, el segundo tratado de sus legendarios Two Treatises of Government, dos tratados de gobierno. Los hombres poseen derechos innatos como la vida, la libertad y la propiedad, que deben ser garantizados por el poder que surge del contrato originario. Los individuos ceden solo una parte de tales derechos porque son esencialmente inalienables. Como podemos ver, pues son unos términos bastante trascendentes y con bastante igualdad con lo que pasa en nuestro presente. Si el Estado no lo respeta, cabe oponer legítimamente resistencia por incumplimiento del pacto entre el Estado y la persona. Esta concepción jus naturalista, es decir, con una fuerte carga moral de los derechos, se vio reflejada en las declaraciones de los derechos de las excolonias inglesas que habían logrado su independencia, como la Declaración de Virginia, y que la misma Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, o en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y en las constituciones liberales del siglo XIX.
En todas ellas podemos ver, cuando hablamos del peso del naturalismo, ¿cuál es el factor más importante quizá? Es el concepto moral. Aunque igual ustedes podrán decir, bueno, sí, pero la moralidad no es perfecta. No, pues seguramente no, y seguramente hasta en estos momentos seguramente tiene críticas, ¿no? Porque hay elementos que para una persona son morales y para otra no. O sea, ahí sí, lamentablemente, leamos lo que leamos, pues no se encuentra una igualdad y a veces ni siquiera una comprensión social adecuada, porque nos pasa con las religiones, ¿no? No ataquemos o no pretendemos atacar a ninguna religión en particular, pero existen, digamos que, dos brazos de un mismo cuerpo, ¿no? El creyente y el no creyente. En ambos se elaboran una serie de conceptos morales que para uno van a ser inválidos porque tienen la fuerte carga del otro y el otro a su vez va a descartar la moralidad de aquel a quien critica. Entonces van a ver ustedes y lo sabemos que a veces ese acuerdo, ese llegar a una opinión conjunta en el que si tomamos como parámetro la moralidad, no siempre es una cosa fácil, es una cosa un poquito complicada y desarrolla incluso, bueno, aparentemente si analizamos la historia, hasta guerras que se derivan de esas diversas interpretaciones del concepto de moralidad. Después del siglo XVIII, comenzaron a realizarse críticas muy intensas de todo signo contra el naturalismo. Por ejemplo, lo que mencionamos de Hume, bueno, Hume no lo hemos mencionado, perdón, y de Burke, ellos endurecen su crítica que trasciende hasta el siglo XIX mediante una reacción casi generalizada contra el pensamiento naturalista y que dirige sus críticas a la concepción de los derechos naturales. Vean ustedes, las críticas al naturalismo, que a lo mejor eran las críticas hacia una forma de pensamiento con una carga moral importante, se significaron en una crítica hacia los derechos humanos. Y aquí destaca, fíjense ustedes también que los pensadores, los científicos, los genios de la época, como Savigny, que se considera padre de la escuela histórica alemana, como Bentham, padre del utilitarismo inglés, y como Marx, ya lo habíamos comentado en un principio, el autor más importante del comunismo, desde posiciones bien distintas, desde luego, porque todos ellos tenían plataformas distintas de pensamiento, pero dirigen sus críticas contra los derechos naturales o derechos del hombre por considerarlos construcciones irracionales, decía Marx, que carecen de sentido y que se constituyen como meras abstracciones formales, que defienden, ya lo habíamos dicho, los intereses de una clase, la burguesía, y que se olvidan del hombre en concreto, ¿no? Porque se convierten para esa época en una serie de derechos que van construyendo un entarimado en donde al parecer los beneficios son más para lo que Marx llamaba la burguesía. Y vemos entonces que pues ya comienza a haber conflictos interesantes en cuanto a la aplicación y la operación de estos términos, no nada más la aplicación, porque pues teníamos una corriente por un lado que escribía en favor de la aplicación de los derechos humanos, del beneficio para la sociedad, y había otro grupo con una fuerte oposición para el mismo, pero además se trataba de pensadores y de científicos con una gran carga académica que no fácilmente iban a ser ignorados por las sociedades. Estas críticas, en general, ¿qué es lo que hicieron? Pues generaron mayor discusión y mayor trabajo de los teóricos para que empezara a desarrollarse una fuerza, al parecer en ese momento en contra del naturalismo que constituyó el positivismo, quienes poco a poco dejaron de hablar de derechos humanos y pues como se dijo, ya lo decíamos al principio de esta plática, que solamente hablaban de derechos subjetivos, entendiéndolos como un concepto exclusivamente jurídico. En realidad, pues, este concepto subjetivo que nos hace pensar en derechos a los cuales va ligada una obligación, pues no tendría mucho conflicto en un momento dado.
pero sí tuvo mucho conflicto en su aplicación y en su comprensión. Y ya estas teorías pues son apoyadas por gentes como Jering, como la teoría de la voluntad de Winston. Él refleja este tipo de críticas. Hay otras obras como la teoría de los derechos subjetivos públicos de Jelinek. Y entre todos ellos y algunos autores más que ahorita se me escapan, forman una serie, estructuran una serie de teorías que llegaron a dominar el pensamiento sobresaliente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Ellos establecían posiciones muy radicales, dentro de las que sobresale la postura de Hans Kelsen, que pues termina por concebir a los derechos humanos como una forma accesoria de dar cuenta con una relación jurídica donde existe un deber, su noción de derecho reflejo, pero que no cumple una función relevante, salvo cuando lo entendemos como un poder jurídico, una acción procesal, para reclamar el cumplimiento de dicho deber, y eso los determina como derechos subjetivos en sentido estricto. A lo mejor, Kelsen le daba su toque particular, su forma filosófica de reflejar los elementos del derecho que él estudió durante mucho tiempo, pero visto en sentido estricto, seguramente no había manera de separar el naturalismo del positivismo. Porque a final de cuentas veremos más adelante, a lo mejor en otra charla, porque el tema se lleva muchísimo tiempo, que la participación de muchos naturalistas ha sido importante para que se lleve a cabo la aplicación de los derechos humanos. Y vemos que en realidad el naturalismo y el positivismo han contribuido de manera importante a la fortaleza de estos principios. Vemos, por ejemplo, que hablando de Kelsen, sobre un plano puramente teórico, a él se le empezó a reprochar su visión aparentemente reduccionista de los derechos, los minimizaba, que parecía insuficiente para dar cuenta de lo complejo que era hablar del tema. Se señaló que con esa labor reduccionista que le criticaban en su época a las gentes que no estaban a su favor, señalaba que era imposible dar una buena explicación de qué era un derecho humano. Con todos los problemas de su teoría, lo cierto es que tanto la crítica que él señala a los derechos como la crítica de las corrientes realistas, en especial, recordemos a Alf Ross, que con su idea de los derechos objetivos decía que en realidad pues son una mera herramienta técnica de presentación que habían abonado ya el terreno para desmitificar ciertas ideas en torno a los derechos, para hacernos comprender pues, que no se trataba de ningún tipo de utilidad misteriosa de la naturaleza o alguna entidad metafísica, y que en las teorías jurídicas del siglo XVIII y principios del XIX había mucha metafísica heredada del naturalismo que distorsionaba la idea que tenemos de ellos. A final de cuentas, si no nos ponemos tan estrictos, sin tener que considerar una gran carga metafísica en las opiniones derivadas del naturalismo, bueno, hasta la fecha tratamos de buscar algunos conceptos ligados a la moral, que bueno, podemos decir que tienen sus raíces históricas en el naturalismo, pero simplemente, ¿qué cosa es el respeto de una persona a otra? Pues es básicamente una concepción moral, aunque tenga una repercusión jurídica. Eso habrá que entenderlo. El hecho de que una persona respete a otra, pues podemos ver que básicamente el origen histórico de esta concepción sí tiene mucho que ver con el naturalismo, que tiene su construcción básica sobre una gran carga de elementos de moralidad y que no están peleados con la búsqueda de la justicia, de la ley, de la aplicación de la convivencia, y después en un siguiente escalón de la aplicación de los principios, y los consideramos como herramienta para la mejor aplicación de la ley. Pudiera ser que a lo mejor este desconocimiento del naturalismo puede ser más bien un concepto más personal que efectivo dentro del concepto de la filosofía jurídica. Después de estos trabajos, decíamos de principios
del siglo XX, del siglo XIX, pues hay otros trabajos, entre los que se destacan los de Norberto Bobbio, ya lo mencionamos, también muy cargado de tendencias moralistas, Herbert Hart y su alumno Ronald Dworkin, Joel Feinberg en 1980, Joseph Raz, por ahí también en los 80s, Carol Bell, 85, dentro de los fuertes pensadores italianos, Carlos S. Minot, 1989, Robert Alexi, que pues lo hemos visto, Robert Alexi es uno de los baluartes en la ponderación. La ponderación necesita un punto positivo, un punto negativo, un punto moral y un punto que está en contra de la moral. Entonces, vemos que a pesar de que recordaremos que sus teorías de ponderación de 1993 parecieran un poquito alejadas de la época de mayor brillo del bionaturalismo, sigue teniendo una carga del mismo. James Griffin, 2008, y sobre todo Ferraioli, en el 2001, han hecho grandes aportes. ¿Por quién no se acuerda de los trabajos de Ferraioli y la condición de garante? Igual, ¿no? La condición de garante lleva un efecto grande de responsabilidad. Y si analizamos fríamente, la responsabilidad tiene una gran carga de moralidad. Nos habla de dónde está lo bueno y dónde está lo malo, entre otras cosas, ¿no? Existen muchos personajes más, necesitaríamos más tiempo para entender la gran cantidad de filósofos, de científicos que han contribuido de una gran manera para el establecimiento de este concepto de derechos humanos. Tenemos también algunos otros conceptos que son muy trascendentes, porque la verdad es que, aunque se trate de críticas, no deja de tener un valor importante en contra, a favor más bien, a favor, perdón, de la búsqueda de beneficios sociales. Y para esto, pues siempre tenemos que acordarnos de las teorías positivistas de Hans Kelsen. Él, lo sabemos claramente, él con su teoría positivista, una de las más influyentes del siglo XX, tuvo una repercusión importantísima en la cultura jurídica a nivel internacional. En Europa, en América Latina, sus conceptos, sus preceptos, sus textos, sus ideas han sido recibidos de manera muy importante. Y su teoría positivista, ha ayudado a muchos juristas a entender el concepto de derecho subjetivo. Kelsen, en sus Problemas Capitales de 1987, indicó, o más bien identificó, al derecho subjetivo con la acción procesal, lo cual hizo que se le presentaran problemas a su noción de derecho subjetivo. ¿Cuáles problemas? El tener que hablar de la existencia de dos proyecciones del derecho subjetivo y de la existencia del derecho en dos sentidos, uno potencial y otro actual. En la teoría pura del derecho logra darle una solución aparente a este problema. Si se toma en consideración que la estructura de la norma en Kelsen consiste en enlazar una sanción al incumplimiento de un deber, entonces el jurista austriaco pues no pudo sino contemplar dos deberes jurídicos, el del individuo obligado y el del órgano que debe imponer la sanción. De ahí que se presenten dos derechos, a lo que es lo mismo. Un derecho con dos, ¿cómo decirlo? Con dos proyecciones. Esta forma de pensar tuvo ustedes lo saben, una aplicación muy importante durante mucho tiempo, incluso para este momento, todavía su ya legendaria pirámide, pues también ha sido un poquitito contactada por estos mecanismos de crítica. Para distinguir el concepto de dos tipos de derecho, Kelsen estableció una forma de derecho como un reflejo de las obligaciones. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Es decir, como su correlación. Y un derecho subjetivo en sentido técnico. Cuando se habla de derecho en sentido reflejo y se alude a la pretensión de un individuo como si se tratara de algo distinto de la obligación del otro u otros, se crea la apariencia de dos situaciones jurídicamente relevantes. Cuando solo se da una,
la situación objetiva en cuestión queda descrita exhaustivamente con la descripción de la obligación jurídica del individuo o individuos de comportarse de determinada manera uno frente a otro. Si la relación de un individuo que se encuentra obligado con respecto de otro a determinada conducta se designa como derecho, entonces ese derecho no es sino el reflejo de la obligación. Y en realidad, pues todo el tiempo estamos hablando del derecho, del respeto, de un comportamiento que no sea prejuicioso, que no lesione los intereses de otros, y vemos que no está tan alejada la realidad del concepto de derecho reflejo. Se refleja el derecho a partir de una obligación. Por otro lado, bueno, en ese momento la única utilidad de ese concepto consideraba Kelsen que sería la de simplificar la exposición de esa relación jurídica, pero advertía que desde el punto de vista de una descripción científica exacta de la situación jurídica, esta descripción para Kelsen era superflua. Decía, pues es innecesaria. De hecho, en muchos de sus textos se consideraban muchos aspectos de la condición final del derecho humano un poquitito superfluos. Además, no en todos los casos, él decía, donde existe una obligación jurídica, hay que suponer la existencia de un derecho reflejo. Podemos tener obligaciones que no se correlacionan con ningún derecho. La intensidad de estas palabras indudablemente que generaron una corriente de pensamiento como ha ocurrido a lo largo de toda la historia. El derecho en sentido técnico sería el segundo elemento propuesto por Kelsen, consiste en el poder jurídico de un individuo que le otorga, a quien le otorga el orden jurídico, eh, por motivo del incumplimiento de una obligación por parte de otros, este concepto de derecho técnico. Para Kelsen, este derecho es distinto de la obligación jurídica del otro sujeto. Por ello, en este caso no coinciden, no son correlativos. El derecho subjetivo con el deber jurídico parece que reflejan que aquí no hay correlación entre el derecho subjetivo y el deber jurídico. Esa es la noción central que hemos de entender por derecho subjetivo. Kelsen partía de advertir que todas las teorías de su tiempo resaltaban el elemento sustancial del concepto. Cuando era el elemento formal, el único que en rigor podría ser considerado como derecho. Pues después de él, la teoría del interés de Jering, para quien el derecho subjetivo era un interés jurídicamente reconocido, presupone que se consideraba el factor fin como determinante del concepto de derecho subjetivo. Como podemos ver, esta serie de elementos nos llevan a la construcción un poquito complicada, con algunas críticas, con algunos adeptos y con algunos autores en contra, a la base principal de lo que vamos a ir considerando poco a poco como derechos humanos. Este concepto que propone Jering se refiere a algo material, el interés, el objeto de la protección de lo protegido. De ahí la necesidad de establecer la distinción entre la forma y el contenido. Las críticas de Kelsen tuvieron por objeto demostrar que poner al interés, que para el austríaco no era sino un hecho psíquico, vean ustedes, para Kelsen el interés era un hecho psíquico, en el centro del concepto de derecho subjetivo, llevaba a una consecuencia no sostenible. Tener que fingir o presumir en contra de los hechos la existencia de tal interés en los casos de que no exista como hecho psicológico que él había propuesto inicialmente. A su vez, no todo interés es un derecho, también lo mencionó intensamente en muchas de sus obras, sino solo los intereses protegidos por el derecho, ¿no? Esa tutela parece ser el efecto principal del concepto de derecho. Y además Jering se niega a aceptar que fuera de la acción del derecho a reclamar y obtener esa protección, según palabras del mismo Jering, nos ayuda a definir el concepto de derecho subjetivo.
Lejos de ello, Jering sostuvo que la característica esencial consiste en la posibilidad de apreciar una transgresión individual del derecho. Es interesantísimo considerar desde este punto de vista, como lo ve Jering, que estos mecanismos de movilización o de afectación del derecho, en el caso de los derechos humanos, son puramente individuales. Entonces, vamos conjuntando ya diversos elementos. Vemos que desde un principio el justnaturalismo y la gran carga de moralidad contribuyen a generar este concepto de derechos humanos. Vemos que hay autores que están en favor de la existencia de los mismos. Vemos autores que están en contra porque no los consideran como una parte que beneficia a la sociedad, porque no consideran que se puedan llevar a cabo como elementos de peso en la convivencia humana. Y hay otros incluso que piensan que apegarse más al derecho positivo no permite la reflexión de la moralidad porque hay que apegarse a lo que menciona el derecho, a lo que menciona los códigos y a lo que menciona la ley como tal, sin siquiera ponerse a pensar sobre la optimización de estos principios. Todo esto son conceptos que debemos entender a todo lo largo de la historia y de la evolución de los derechos humanos, porque pues todos ellos son escalones que se tuvieron que alcanzar, que se tuvieron que movilizar para lo que actualmente entendemos como derechos humanos. Incluso todavía Jering, criticando un poco el trabajo de Kelsen, que alguien sienta que ilusionaba su interés en una cuestión de hechos, en un hecho psicológico. Sostuvo también que el destinatario es la persona cuyo interés se protege. Eso construyó la teoría del beneficiario. Pero como observaba Kelsen, el problema es que en esta teoría el individuo es tomado como objeto de protección, no como sujeto. Eso es bastante interesante. Y lo mismo podría ocurrir con los animales incluso y con otros objetos inanimados. El problema que veía Kelsen es que se confunde el contenido con la forma. El derecho subjetivo es forma y no contenido. La protección y no lo protegido. Por ello, la concepción central de lo que es un derecho consistirá para Kelsen en el derecho en sentido técnico, es decir, en el poder jurídico que tiene el individuo de exigir el cumplimiento de una obligación por parte de otro u otros sujetos. Después de esto, vemos que, bueno, pues ya estamos teniendo frente a nosotros una serie de conceptos que parten de verdaderos científicos del derecho y que de alguna forma nos hacen entender que sí existe la necesidad de una redefinición del concepto de derechos humanos. Y aquí vamos llegando de nuevo a la posición del derecho de los derechos humanos, ahora como una posición jurídica, que es en gran medida parte de lo que nos interesa. Y vemos que una concepción interesante del derecho subjetivo y que durante el siglo XIX fue bastante influyente fue la del científico norteamericano Wensley Newcomb Hoffeld. A pesar de que se trata de una concepción elaborada en 1913, veamos el tiempo al que tenemos que remontarnos, y desde luego que repercutió fuertemente en Estados Unidos de América, fue hasta los años 60 que comenzó a conocerse en los países europeos y los países latinoamericanos. Hoy en día muchas de las teorías sobre los derechos se apoyan hasta cierto punto en esta concepción. Por ejemplo, las opiniones de Hart, de Alexi, Wellman, tienen cierta carga de los pensamientos de Hoffel, que en parte, Hoffel parte de concebir los derechos humanos como relaciones jurídicas entre dos sujetos respecto a un objeto o un estado de las cosas. Pero se niega a aceptar que todo tipo de relación pueda reducirse a las categorías de derechos y deberes, lo cual parece razonable, ¿no? Estas dos categorías son demasiado ambiguas
y resultan inconvenientes para analizar relaciones más complejas. Hoffeld niega la utilidad de las definiciones formales y opta por presentar todas las relaciones en un par de esquemas que denomina correlativos y opuestos jurídicos. La imprecisión del término derechos, eso pareciera que es el esquema que se ha propuesto hasta ahorita en las opiniones de Hoffeld. También contribuye esta imprecisión a darle un poquito de carga al concepto de derecho subjetivo y hace que en su época se use de manera indiscriminada para cubrir otro tipo de relaciones que Hoffeld denominaba más bien privilegio, potestad e inmunidad. El primer par de correlativos es la correlación derecho-deber. Si él decía, atribuyéndole a una persona denominada X, si X tiene el derecho de excluir a Y de un inmueble, la situación correlativa es que Y tiene el deber de permanecer fuera de aquel lugar. Hoffeld ofrece un sinónimo para sustituir por el de derecho subjetivo, que es el término pretensión. La segunda relación, privilegio no derecho, ha sido considerada una de los grandes aportes del esquema de Hoffeld. Un privilegio es el opuesto de un deber. X tiene el derecho o pretensión a que Y no entre en el inmueble, pero además X tiene el privilegio de entrar en el inmueble, a diferencia de Y. O con otras palabras, X no tiene el deber de permanecer fuera. El correlativo del privilegio de X de entrar es el no derecho de Y a que X no entre. Hoffeld acuña la expresión no derecho para aludir a este correlativo de privilegio. Y vemos entonces que Hoffeld establece una serie de nociones que, si bien fueron muy importantes para el derecho norteamericano, tuvo cierto impacto y se reflejó también en el derecho latinoamericano. Vemos que esta noción de Hoffeld, cambiando el término de derecho subjetivo, estableciendo también que es muy importante para entender cuando hablamos sobre derechos y específicamente sobre ciertas libertades. Un sinónimo de privilegio es precisamente la noción de libertad. La libertad de pronto parece ser un privilegio y hay que discutirlo desde el concepto de derecho. La terminología de derechos y deberes simplemente no funciona para tratar de explicar esta relación que Hoffeld logró ver. Esta relación sirve para explicar qué sucede en ciertos contextos de competencia, donde se enfrentan dos sujetos con privilegios en pugna. Estos privilegios están subrayados por un perímetro de derechos y deberes. Es lo que sucede en la competencia económica en las relaciones capitalistas, en torneos deportivos, como por ejemplo el box, donde los contendientes, además de tener ciertos derechos y deberes, de no ser golpeado debajo del cinturón, de no ser golpeado en la cabeza, los pies, etcétera, que conforman un perímetro protector que demarca la zona dentro de la cual está permitido el combate, tienen cada uno el privilegio y libertad de dar golpes a su oponente sin que tengan el deber de dejarse pegar, sino al contrario, cada contendiente hará que lo que esté de su parte para golpear a su rival deba llevarse a cabo, porque sencillamente veamos aquí y entendamos esta palabra, porque simplemente tiene el privilegio de hacerlo. Entonces, entendemos aquí este concepto de privilegio como una área de aplicación de una serie de funciones o de servicios que operan para una sola persona. Una potestad jurídica, por ejemplo, es lo contrario de la competencia jurídica y también es el correlativo de una sujeción jurídica. Esta es la tercera relación que explica Hoffeld. Un cambio es una determinada relación jurídica que puede ocurrir porque sobrevengan ciertos hechos, sin que este cambio influya la voluntad de otro agente.
Pero hay cambios en las relaciones jurídicas que se producen porque sobrevienen de ciertos hechos que se encuentran bajo el control de una persona. Esto es lo interesante. Se dice que esta persona tiene entonces la potestad, la facultad o poder jurídico de realizar dicho cambio. Hoffel distingue ciertamente potestad jurídica del poder físico de hacer las cosas necesarias para el ejercicio de la potestad jurídica. La sujeción es un concepto que no es sinónimo de deber. Es importante subrayar que una sujeción no implica algo necesariamente desfavorable. Pues bien, queridos amigos, hasta este punto vamos a dejar transitoriamente este comentario, porque como ustedes pueden ver, el concepto o conceptos de derechos humanos tienen demasiados elementos que participan en la construcción de los mismos, tanto desde un punto de vista histórico, como un punto de vista filosófico, un punto de vista racional, y necesitamos todavía contribuir con otra serie de pensamientos, con otra serie de ideas que nos hagan comprender algo que no es sencillo, pero que es necesario entender cómo se va construyendo el concepto de integración de los derechos humanos, que es un poquito más allá, más serio y complejo de lo simple que algunos pensadores pudiera parecerles, y que requiere un estudio bastante extenso y bastante amplio, y del que nos vamos a ir ocupando progresivamente para que esto quede lo más claro posible y para que entendamos este mundo maravilloso de aplicación de los derechos humanos. Soy Guillermo Flores Flores, parte de la organización Abogados Expertos en Medicina. Les agradecemos la bondad de su atención y nos comprometemos a continuar trayendo temas de interés común que nos hagan entender cada vez más el derecho y que nos permitan trabajar de la mejor manera para que podamos estar en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima cápsula.